Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y LG. Comenzamos este video. Dice, cuando tienes a una pareja entre tus amigos, y podemos verlos a todos saludando, y adivinen quién es la pareja y dónde está. Bueno, pues de esta manera vamos a comenzar lo que va a ser nuestro video del día de hoy, con momentos súper lindos de Jimin, de Jungkook. Ya saben que me encanta coleccionarlos, y este video me llama mucho la atención. De hecho, todo va normal hasta aquí, y de repente, sí, le da un beso aparentemente en el hombro a Jungkook. O sea, empezamos, insisto, el video va normal, le da de probar de comer, como siempre hacen estos dos, pero luego, y sí pareciera que no, le da un beso en el hombro. Así que, ¿tú qué opinas? ¿Beso o no beso? Esa es la cuestión el día de hoy. Gracias a todos los que participan dejando sus comentarios y que se vuelven colaboradores del canal. Y pues de esta manera comenzamos nuestro video y vamos a ver muchas curiosidades y noticias el día de hoy. Entre las cosas que ya están comenzando a salir son artes dedicados a lo que va a ser el mes del amor, que ya prácticamente estamos ahí. Nos faltan unos 3 días para llegar. Así que ya las artistas empiezan a sacar arte muy lindo dedicado justamente a los chicos de BTS y el mes del amor. No puedo creer que ya terminamos enero y que ya vamos para febrero. ¡Qué emoción! También tenemos otros artes como este que está súper increíble de Jungkook. Sí, técnica a lápiz, que ya sé que es una de sus súper favoritas. Otra técnica súper cute, pero esta vez en el universo de Black Swan, donde tenemos por supuesto a Jiminy. ¿A quién más si no es a nuestro precioso Jiminy el día de hoy? Y este arte está súper bonito. Por otro lado también tenemos este otro arte. El día de hoy me parece que es el segundo que veo con esta, digamos, temática. De repente eso pasa con las artistas, basados en este, que bueno, sabemos que no es una fotografía real, obviamente lleva truco, pero como tenemos este momento tan lindo de los dos, tanto de Jungkook en Seven como de Jimin en el video de Esmeralda Garden Marching Band, y como tenemos estos preciosos petit art que vienen, pues digamos, muy ad hoc con la situación que estamos viendo. Y ustedes dirán, bueno, Bel, ¿y por qué hablabas de la inteligencia del Jungkook? Porque se creó un hilo donde justamente una fan se dedicó a recopilar momentos donde los chicos han demostrado que tienen un conocimiento, pues digamos que sí, de excelencia, tanto Jimin como Jungkook, y por eso es que vamos a comenzar también con este hilo que se me hizo muy interesante. Va de uno en uno, dice, y comenzamos con el número 1. Jimin es muy bueno jugando al buscaminas. ¿Sabías que si eres bueno en matemáticas te ayudará a resolver este juego fácilmente? Jimin es un verdadero dios de las matemáticas. Y nos ponen un video de Jimin donde justamente va a buscar a Jin y lo encuentra jugando buscaminas. Jin ya está por darse así de decir, ¿saben qué? Con esto ya no puedo. Y Jimin lo detiene y le dice, no, momentito, si esto todavía se pueden hacer muchísimas cosas, y empieza a jugar con él y le empieza a indicar qué es lo que tiene que hacer. Y entonces Jin dice, así que de esto se trataba. Y muy lindo, Jimin le dice, sí, es que yo juego a esto desde los 7 años, mi papá me enseñó, mi papá es muy bueno. Toda esta parte es muy dulce, y como pues al final de cuentas tenemos una prueba más de la inteligencia que maneja Jimin respecto también al uso de las matemáticas. Es muy bueno en esta clase de cosas. Por otro lado, ahora vamos a hablar de Jungkook. Entendió el centro de gravedad de un avión, lo que puede ayudar a que el avión vuele mejor. Su cerebro es muy sexy, nos ponen. Y tenemos otro momento más. Como Hobby está intentando que su avión se eleve, pero no lo logra. Y entonces llega Jungkook y le empieza a dar estas explicaciones, le empieza a decir cómo es que lo tiene que hacer. Y al final de cuentas, Hobby logra que su avión se eleve. Así que aquí tenemos una vez más este entendimiento que parecía muy básico, hacer volar un avioncito, pero Hobby no lo lograba hasta que llega Jungkook y le dice qué es lo que tiene que hacer. Por otro lado, también tenemos aquí a Jimin. Dice, ¿cómo Jimin puede adivinar cuál era la bebida dulce? Porque sabe que al remover el agua y la sal se forman burbujas. Ser inteligente te ayudará en la vida. Este también video me sorprendió mucho cuando lo vi, porque efectivamente él y Hobby tienen que escoger cada uno una bebida. Y Jimin la ve y dice, yo me voy a quedar con la A, tú quédate con la B, porque, y da esta explicación, que cuando juntas, digamos, diferentes elementos
elementos, como en este caso el azúcar y la sal, en el agua se van a hacer burbujas. Al principio nadie le cree, pero cuando prueba las bebidas, aquí está ahora sí que haciendo un bluff Hobby hasta que escupe el agua, porque obviamente es Sara la salada. Por lo tanto, Jimin tenía razón. Una cosa tan simple que déjenme decirles que yo no sabía, y ahora gracias a Jimin ya aprendí algo nuevo. Por otro lado también tenemos a Jungkook. Dice, ¿cómo sabía el método? Así que lo aplica y se lo enseña a Suhyun. Es un verdadero genio. Y ustedes recordarán justamente este programa, cómo se tardaron cada uno en lograr, digamos, sí, retirar las tapas de las botellas sin tirar las botellas. O sea, realmente requería, yo todavía no sé inclusive si sería capaz de lograrla, pero Jungkook la logró y a la primera. Entendió perfectamente lo que se tenía que hacer y le explicó a sus Hyuns cómo tenían que hacerlo para lograrlo. Así que bravo una vez más a Jungkook por estos momentos de ciencia. Jimin respondió la pregunta fácilmente usando un método muy simple, inteligente como siempre. Y es que los agarran obviamente haciendo un ejercicio físico, están flotando, no saben exactamente qué está pasando, les hacen una pregunta matemática y Jimin y todos están así en algún momento como que algo confusos, y en ese momento Jimin, no, solo tienes que hacer esto, hace la operación matemática y da la respuesta correcta. Insistimos, un método que parecía muy sencillo, pero que en ese momento de presión de repente es hasta complicado llevarlo a cabo, y Jimin lo logra sin problema. Por otro lado, dice, ¿cómo Jungkook usa mecánica cuántica para dibujar en su camisa? Eso es muy genial. Esto también es muy divertido, lo recordamos de esos últimos runs que tuvimos con los chicos hace ya 2 años de esto, increíble. Pero tenemos estos runs y cómo tenían que dibujar en sus playeras, y cómo dice Jungkook que él lo hizo de una manera donde aplica la ciencia. O sea, sus dibujos no estaban al azar, para que me entiendan. Esto también indica pues la genialidad que tiene Jungkook. El número 7 dice, sí, Jimin sabe calcular el tiempo de carrera a la perfección, es un genio. Y están haciendo cálculos matemáticos una vez más, y de repente Jimin sabe la respuesta, ¿no? Y la sabe perfectamente, y eso que dice que inició los cálculos después que los demás porque le daba pena, pero tuvo la respuesta correcta. En tan solo básicamente que 1 minuto lo pudo resolver sin ningún problema, lo calculó perfecto. Lo único que importa aquí es que Jimin lo hizo perfecto. Por otro lado tenemos a Jungkook, y esto que también es buenísimo. Sabía la secuencia de las notas correctamente solo por haberlas oído una vez. Comió y no dejó migajas. Este también es un run muy divertido. Que, de hecho, lo más divertido de este run es ver a Jimin enojado. Pero bueno, el caso es que sí, les ponen una secuencia musical y luego tienen que repetirla. Aquí la mayoría de los chicos dicen que no tienen una idea, es más, dicen que ni siquiera se acuerdan qué notas eran. Y Jungkook pasa primero y sí, en un intento reconoció la melodía sin problema. Eso es ser un genio musical, y obviamente es un genio Jungkook. Sobre todo cuando hablamos de música nos queda claro que él sabe exactamente de lo que está hablando. Y aquí pues para muestra un botón, una vez más, genialidad de Jungkook en acción. Y con esto pues prácticamente terminamos, y como pone aquí pues la autora de este hilo, permítanme presentarles a el dios de las matemáticas Park Jimin y el rey de la física Jeon Jungkook. Con esto terminamos este hilo, que ustedes pueden ver por supuesto aquí en mi cuenta de ex Twitter si me buscan como @boyswelove2023. Continuando también con lo que viene pues siendo el arte, Nuko ha estado trabajando mucho, nos ha estado presentando estas pequeñas historias. Aquí por ejemplo nos pone muy clarito que se trata de un flashback, y ustedes deben recordar este video porque, por el amor de Dios, cada vez que Jungkook le decía a Jimin que lo deseaba, todos así como, por favor, parece esto un diálogo de película, no sé qué pensar. Bueno, pues basado en ese momento nos pone esta pequeña historia Nuko. Aquí podemos ver cómo se estaba comiendo la uva, que sexy, la cara de Jungkook así de te deseo, te deseo. Y luego pues tenemos algo así que parece ser que es el momento presente, y le dice te deseo Jimin, y Hyung dice he esperado por tanto, y el otro todavía le responde Jungkook, quiero estar tan cerca de ti Hyung, qué sexy. Bueno, pues esto es parte del trabajo que está promocionando en este momento Nuko para que la sigan. También ella publica muchísimo en Patreon y está poniendo diferentes historias, entonces se los recomiendo muchísimo para que la sigan, es buenísima. Esta que sin
duda alguna es de las noticias felices del día de hoy. 26 semanas. Jimin logra estar en lo que sería la lista de Billboard Hot 100 por 26 semanas y algo increíble, ha tenido una estabilidad. Se cumplen las predicciones sin ningún problema. Esta semana efectivamente recupera lugares la canción de Who, llegando hasta el lugar número 25. Aquí sí volvemos a hacer esta como aclaración referente al número de semanas que lleva la canción, la estabilidad que ha demostrado. Lo más, digamos, lejanos que ha llegado en esta lista ha sido el número 56, pero a partir de ahí se podría decir que se ha mantenido entre los 20 y 30 en esa posición. Se podría decir que ha sido como donde más ha estado aterrizado. Es un logro muy importante que una canción tenga tanta estabilidad. Vamos a esperar a ver qué es lo que puede ocurrir la próxima semana con esta canción. Me siento muy feliz de que efectivamente el streaming está dando, digamos, sus resultados, y esto es todo el trabajo de las fans, todo ese amor que le dan a Park Jimin. Muchísimas gracias por todo eso. Y pues ya casi que para cerrar este video tenemos arte, sí, muchísimo petit art. Tenemos este muy lindo Jimin que tiene hasta sus orejitas de gatito, todo en color rosa, como muy fresita. Y por otro lado también tenemos este precioso Jungkook, que aquí lo vemos también en esta versión petit, súper dulce, súper tierna y hermosa. Bueno, pues todo este arte ustedes ya saben dónde encontrarlo. Va a estar disponible en nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano. Y vamos a cerrar este video pues justamente con EverJJKPGM, que ya saben que hace estas ediciones de video tan increíbles. Aprovecho para de una vez agradecer a los miembros del canal que pues me ayudan para que tenga yo mejores herramientas para hacer estos videos posibles. Agradecer por supuesto a todos los colaboradores que dejan sus mensajes. Gracias a todos ustedes por su apoyo, y claro, a los que están suscritos al canal también muchas gracias a ustedes, porque también hacen posible que yo pueda hacer más videos. Me anima mucho cada vez que veo que el canal va creciendo. Este canal sabemos que no es para todos, así que cada vez que crece la familia de Boys We Love, yo soy muy feliz. Y pues con esto me paso a despedir. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, que aquí amamos y adoramos a Jikook con todo nuestro corazón, y que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en nuestro próximo video.